empresarios tenemos que hacer un esfuerzo mayor para comunicar. La única manera de poder llegar a consensos y acuerdos es comunicando las bondades que traemos. Y por supuesto, aquellos que tienen rabo de paja no podrán comunicar, pero quienes no tenemos rabo de paja y sabemos que estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro país, podemos transmitir esas bondades y que llegue a la gente. Eso es lo que nosotros necesitamos y ahí necesitamos el apoyo de los medios de comunicación como ustedes. Vitrina Laboral es una ayuda tanto a empresas y trabajadores para que interactúen de una manera más rápida y eficiente. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vitrinalaboral.com. Mi nombre es Mari Carmen Sió y hoy les prometo un programa muy interesante. Amigos, imaginemos una familia donde los padres son de avanzada edad y los hijos están a cargo de ese hogar, donde el hermano mayor apoya a los hermanos hasta que ellos se fortalezcan en la economía. En ese sentido, el hermano mayor es nuestra minería. Justamente, tocando este tema, este breve ejemplo, yo tengo el agrado de presentarles al ingeniero Roque Benavides, a quien le damos la bienvenida a Vitrina Laboral. Él es empresario minero y presidente del directorio de Minas Buenaventura. Ingeniero, bienvenido a Vitrina Laboral. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por la entrevista para poder conversar un poco sobre este sector que consideramos importante y al que he dedicado buena parte de mi vida. Así será. Vamos a comenzar. A mí me gustaría saber cuántos son los trabajadores que pertenecían o que pertenecen a este rubro antes de la pandemia. En minería trabajamos más de 200.000 personas en forma directa y si multiplicamos eso por 6, estamos hablando de más de 1.200.000 personas que trabajamos en forma directa e indirecta y que por supuesto por cada familia que está detrás de cada trabajador, estamos hablando seguramente de 5 millones de peruanos que dependemos de una u otra manera del sector minero. Pero más importante que eso, Mari Carmen, es que se trata de un trabajo absolutamente descentralizado, donde la mayoría de las operaciones están en las zonas altoandinas de nuestro país y en ese sentido la minería contribuye muchísimo a esas áreas. Yo quiero decirle que cuando hablo de estas cifras estoy hablando de la minería formal, la minería responsable, aquella que cuida el medio ambiente y respeta a las comunidades. Claro que sí. No por algo Perú es un país minero. Y si hablamos de la reactivación del sector, ¿de cuántas personas más o menos estamos hablando? Fíjese, lo cierto es que hoy día la minería ya está al mismo nivel seguramente que lo que estaba a comienzos de año antes de la pandemia. Pero lo que es importante resaltar es el potencial de crecimiento del sector minero. Se conocen muchísimos proyectos tanto en el sur como en el norte que podrían generar cientos de miles de puestos de trabajo porque la minería genera más puestos de trabajo en el proceso de construcción de los proyectos. Por ejemplo, el caso de Tía María es un proyecto que está ubicado en Arequipa que podría generar inmediatamente entre 3 y 4 mil puestos de trabajo en el periodo de construcción. Seguramente en el periodo de explotación tendrá entre 800 y 1.000 personas trabajando ahí. Pero agrega además un valor muy importante porque el proyecto Tía María puede generar activos hídricos en construcción de reservorios en la parte alta del Valle del Tambo y así mejorar la calidad y tener mayor cantidad de agua para toda la cuenca del Valle del Tambo. Pero como hay Tía María, hay Zafranal, hay Pampa del Pongo, hay San Gabriel, todos esos en el sur. Y en el norte del Perú está Michiquillay, está Galeno, está Conga, están los sulfuros de Yanacocha, La Zanja y Tantahuatay. Está La Granja, que se conoce hace muchos años. Está Cañariaco, en el departamento de Lambayeque, en la comunidad de Cañaris. Esos proyectos nada más suman algo así como 40 o 50 mil millones de dólares que generarían cientos de miles de puestos de trabajo en estos momentos
donde lo que se ha golpeado muchísimo es el empleo. Y nosotros como peruanos queremos y debemos promover mucho más empleo en nuestro país. Ingeniero, pero si se sabe de que la minería genera tantos puestos de trabajo, ¿por qué últimamente todos estos proyectos se han frenado? Fíjese, yo creo que acá hay un tema de dialogar, por supuesto, y de autocrítica de las empresas también. Yo creo que tenemos que promover, por ejemplo, un aspecto que mucha gente no toma en consideración, que todas las personas que van a hablar con las comunidades hablen quechua o hablen aymara. Eso es muy importante. Yo creo que el Estado tiene que acompañar también a las empresas y ser un poco el fiel de la balanza. Lamentablemente, el Estado y el gobierno no nos acompañan, porque el Perú, lamentablemente, es un país muy centralista. Yo creo que tenemos que promover que haya mucho más diálogo entre los peruanos, y eso es lo que está faltando, y está faltando de hace mucho tiempo. Y claro, hoy día lo vemos en una forma dramática en las calles de las grandes ciudades. Pero eso mismo está pasando en todo el Perú, y por supuesto la pandemia seguramente ha contribuido a exacerbar los ánimos. Yo me imagino la frustración de los jóvenes de que no pueden salir. La verdad es que hay que entendernos todos para poder salir adelante. Yo creo que esa es la forma que debemos de enfrentar esta crisis. Claro que sí, es lo ideal, ¿verdad?, que se tendría que hacer, porque a veces el gobierno cree de que porque ya las empresas privadas se encargan de cierta área, entonces, ustedes ya se encargan de eso y ellos es como que se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Y ya no toman atención a lo que está sucediendo. Entonces, cuando se genera algún tipo de resentimiento, de dificultad en las poblaciones donde existen estas minerías, entonces el pueblo se empieza a levantar, y es ahí recién donde el gobierno empieza a darse cuenta de que de repente algo les está fastidiando, está molestando, pero siempre es ya cuando las cosas ya no están marchando bien. Y esto tiene que ser anticipadamente. El rol del Estado debe ser de facilitador, de comunicador, y no de bombero. La verdad es que lamentablemente tenemos que, cuando se presente el conflicto, que venga el ministro. Cuando se presente el conflicto, hay que formar la mesa de diálogo. Eso tenemos que hacerlo por adelantado. Se habló de la inversión social que iba a hacer el gobierno, pues eso ha quedado un poquito en letra muerta, aunque debo reconocer que el ministro Inchaustegui, el anterior ministro de Energía y Minas, hizo una magnífica labor. Nosotros logramos notar que los proyectos comenzaban a avanzar, y yo creo que esa actitud es la que necesitamos a nivel de gobierno. Entre peruanos tenemos que dialogar mucho más, entre el sector minero, las comunidades, el Estado, las universidades. Tenemos que dialogar mucho más si es que queremos sacar adelante estos proyectos que generan riqueza, que generan, por supuesto, impuestos, que ayudan a mantener al Estado y, por supuesto, contribuyen a generar puestos de trabajo para esa gente que está en esas zonas tan aisladas. Así es, y qué tanto lo están necesitando ahora, ya que estamos atravesando esta pandemia, ¿verdad?, que ha afectado globalmente, y ahora lo que se quiere, y la gente está ansiosa de querer trabajar, y esta sería una muy buena oportunidad, ingeniero. Es así, porque además la minería tiene eslabonamientos. Cuando uno cree que es solamente la empresa minera le compra a las micro y a las pequeñas empresas de la región. Los servicios que se le proveen a la minería vienen de distintas partes del Perú. Las empresas especializadas, las comunicaciones, las carreteras que se tienen que construir, todo eso contribuye a un círculo virtuoso. Y yo en ese sentido creo que es indispensable repetir lo que decía don Luis Carranza, ex ministro de Economía. La minería da mucho valor agregado porque se integra con el resto de la economía, porque promueve otros negocios, y en ese sentido es fundamental que lo entendamos de esa manera.
Los mineros del Perú y las empresas mineras formales estamos para promover desarrollo, para luchar contra la pobreza, para generar oportunidades y, por supuesto, para integrarnos a las universidades y a los chicos que estudian en minería, metalurgia, geología, en más de 19 universidades de nuestro país, muchas de ellas universidades nacionales. Claro que sí, ingeniero. Y si hablamos de la convivencia minera con su entorno agrícola y social, ¿qué nos podría decir? Bueno, yo soy de los que creo firmemente en la hermandad del agua. A veces mucha gente ideologizada ha dicho agua sí, mina no. Eso es un absurdo, porque la minería también necesita un poco de agua. La minería no consume mucha agua, pero puede ser el articulador para poder construir esos reservorios que tanto se necesitan. Hay casos clarísimos de reservorios que se han construido a todo lo largo de la cordillera, que por supuesto suministran algo de agua para las empresas mineras, pero que principalmente esas aguas son utilizadas por las comunidades y por la agricultura de la región. Yo creo que lo que tenemos que hacer es promover de que las empresas mineras vengan con su agua bajo el brazo y no pensar que le van a quitar el agua a los agricultores. Eso no es cierto y además hay otro aspecto muy importante. Por cuestiones de costo, a la minería le conviene recircular el agua que utiliza. Eso pues es un poco la economía circular de la que tanto se habla. Así que entendamos, no es agua sí, mina no, es agua sí y mina también. Eso es lo que tenemos que promover. Y la información tiene que llegar así bien clara como el agua, ingeniero, a justamente estos pueblos donde se puede generar trabajo, ¿verdad? Porque ellos, a las finales, ellos son los que viven ahí. Claro, se ha tergiversado mucha información que no ha venido adecuada. A veces ellos escuchan una cosa y en el camino se va tergiversando justamente eso y ya cuando se quiere lograr de que este proyecto salga adelante, se encuentran muchos frenos porque de repente la cabeza no ha entendido muy bien el mensaje. Es así, estrictamente así, y ahí es donde la prensa y los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Pero también, insisto, seamos autocríticos. Nosotros, de las empresas, no estamos comunicando todo lo que deberíamos de comunicar. Yo, la verdad, con toda modestia aparte, Mari Carmen, yo hablo con jóvenes universitarios, yo dicto en 2 universidades, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Católica, que es mi alma mater, dicto cursos sobre minería, pero yo creo que los empresarios tenemos que hacer un esfuerzo mayor para comunicar. La única manera de poder llegar a consensos y acuerdos es comunicando las bondades que traemos y por supuesto aquellos que tienen rabo de paja no podrán comunicar, pero quienes no tenemos rabo de paja y sabemos que estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro país, podemos transmitir esas bondades y que llegue a la gente. Eso es lo que nosotros necesitamos y ahí necesitamos el apoyo de los medios de comunicación como ustedes. Claro que sí, porque es justamente lo que usted está mencionando, ¿no? Hacer llegar cuáles son esas bondades y esos beneficios, porque lamentablemente, yo creo que esto aplica para todo, las malas noticias siempre llegan primero, pero las buenas siempre tardan en llegar. Y lo que necesitan los pueblos es justamente eso. Que las malas noticias hacen primeras planas. Cuando teníamos los periódicos mucho más utilizando el periódico de papel, ¿no? Sí. Pero definitivamente tenemos que tratar todos los peruanos de ser mucho más proactivos y mucho más positivos en la información que damos. Por supuesto, criticar lo que está mal, y eso lo vamos a criticar el que habla primero que nadie, pero yo estoy convencido que, por ejemplo, un ejemplo como Cerro Verde, que utiliza las aguas del desagüe de Arequipa, que antes iban al río Chile, las utiliza para limpiarlas y esas aguas las utiliza para la planta concentradora que fue la ampliación de la planta de Cerro Verde. Un activo ambiental. Se limpió el río Chile y con esas aguas se utiliza para el procesamiento de los minerales de Cerro Verde, que es la primera o segunda mina más grande del Perú. Claro que sí, gran ejemplo, ingeniero. ¿Y usted qué le diría a las personas informales que hacen minería?
La minería ilegal, ¿no? ¿Cuánto afecta esto? Yo creo que hay que transmitirles un mensaje. Mucha de esta gente, yo tengo que ser solidario con ellos también. Mucha gente se recursea siendo minero informal, pero yo creo que tenemos que transmitir que no es aceptable la minería que contamina, la minería que destruye el medio ambiente. Y en ese sentido, también el Estado tiene que cumplir un rol fundamental, tiene que asesorar, tiene que orientar a estos mineros. Por ejemplo, el caso de Madre de Dios. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es que haya economía circular, recircular el mercurio, que no caiga nada al río. Y esto, por supuesto, les representaría una reducción de costos. Junto con eso, debería haber remediación ambiental, vale decir, resembrar árboles, reforestar en las zonas donde se explota. Eso se hace en todas partes del mundo, pero ahí es donde tiene que haber un trabajo conjunto con esos mineros que tienen que formalizarse de alguna manera, pero que además deben de usar las técnicas modernas para no contaminar, y junto con eso contribuir también a esa reforestación, esa remediación medioambiental. Yo creo que los mecanismos de mercado están ahí para ser aplicados. Yo creo que los peruanos que están en la minería informal también merecen un sitio en nuestro país, pero tenemos que exigirles que actúen en forma adecuada en favor de las futuras generaciones que esperan de nosotros un medio ambiente limpio y, por supuesto, con oportunidades para todos. Y nuevamente regresamos al mismo punto, ¿verdad, ingeniero? La información, que ellos tienen que saberse informar también. ¿Qué es bueno y qué es malo también para el medio ambiente? Sí, por supuesto. Y fíjese usted, Madre de Dios, yo no que quiera defender a los mineros informales de Madre de Dios, pero Madre de Dios es el quinto o sexto departamento con mayor Producto Bruto per cápita en el Perú. Y entonces uno se pregunta cómo se calculan esas cifras. Y mucho de eso tiene que ver la minería informal. Y entonces nosotros les vamos a decir a nuestros hermanos de Madre de Dios, cierren toda la minería informal y muéranse de hambre. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser mucho más proactivos y, por supuesto, la industria minera formal también contribuir a enseñarles que esa recirculación del mercurio, por ejemplo, esa reforestación de sembrar más árboles es positiva en el largo plazo y les permitirá seguir trabajando. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos permitido este tiempo para poder entrevistarlo, porque definitivamente es lo que hemos, como comenzamos y estamos terminando, ¿verdad? Tiene que haber un diálogo directo de primera mano y que el Estado se preste justamente a esto, a trabajar en equipo, porque de eso se trata. Yo le agradezco mucho la entrevista. Y quisiera solamente terminar con un mensaje. Sí, claro. La sostenibilidad, como lo entiende las Naciones Unidas, la minería tiene que ser sostenible. Y la sostenibilidad no es otra cosa que una mesa con 3 patas. Y las 3 patas son el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social con salud, educación, infraestructura básica, seguridad y justicia, y con el desarrollo económico. No hay mesa que se sostenga con 2 patas. Tienen que ser las 3 patas. El desarrollo social, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente. Eso es lo que está haciendo la minería moderna, eso es lo que contribuye la minería responsable en el Perú. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Vitrina Laboral. Y ya sabe, esta es su casa para cuando usted guste, para que la información llegue clarita. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a usted. Ya lo saben, amigos, vitrinalaboral.com es la plataforma correcta donde tú tienes que ingresar si quieres conseguir trabajo o quieres conseguir trabajadores y trabajadoras. Además, te vas a poder informar de todos los rubros que tú creas interesante. Todo esto lo podrás encontrar en nuestro canal de YouTube, vitrinalaboral.com. Vitrina Laboral. Encuentra trabajo, encuentra trabajadores y trabajadoras.